Estamos con el Padre Carlos Roseli Almeida, párroco de Nuestra Señora Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa, para la Cámara de Predi Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hablar sobre los procesos, los momentos cruciales, las evoluciones emocionales y sentimentales de la vida, los procesos que se conllevan, se lidian y se enfrentan en cada parte de nuestras vidas. Padre, ¿qué son los procesos de vida? Un proceso es un dinamismo, todo proceso es movimiento, todo proceso es un fluir, todo proceso implica también cambios. ¿Y esos cambios qué implican? Depende, pues, si es un cambio positivo, implica que la persona mejora. Si es un cambio negativo, implica que la persona se ha degradado. Por eso me imagino que en tus preguntas siguientes vamos a responder mejor eso. ¿Y cómo puedes llegar a saber que va a ser un cambio positivo o va a ser un cambio negativo? Mira, como yo soy sacerdote, te voy a responder siempre desde la fe. El cambio positivo es cuando reflejamos a Cristo y el cambio negativo es cuando nos alejamos de Cristo. Ese es el criterio. O sea, el criterio cristológico es fundamental para hablar de un proceso de nuestra vida. ¿Y qué pasa si te toca perder? ¿Qué pasa si no sale como tú lo esperabas? Si eres una persona humilde, vas a reaccionar, vas a recapacitar, vas a rectificar y vas a mejorar. ¿Cómo se enfrentan los procesos truncos, los procesos fallidos? He hablado de una palabra muy importante, hay que ser humilde para reconocer el fracaso. Si yo he fracasado en un proceso, quiere decir que por ahí no va. ¿Y qué pasa si eres terco, testarudo, necio y no quieres ver lo que es evidente, lo que es real? A ver, doctor, ¿qué pasa si eres testarudo, si eres necio, si eres una mula? ¿Qué pasa? Tú mismo respóndelo. Vas a seguir fracasando, pues, hermano. ¿Ya? Pero es que a veces hay personas que van hasta el final y se ciegan, se cierran. Por eso te estoy diciendo, y no seas testarudo. Mira, ahorita tú estás teniendo un ejemplo de testarudez. Ya sí, te he dicho, ya te he respondido, ya. No seas testarudo, ya. ¿Cuál es el límite de creer en los proyectos que tú estás madurando, en los procesos que tú estás llevando? ¿Cuál es el límite de creer e irse hasta el final? Tu pregunta es muy amplia, porque hay que acotar, ¿no? ¿A qué te refieres con límite? ¿A qué proceso te refieres? Si es un proceso de vida, el límite no existe porque es el cielo, la plenitud. Si es un proceso de vida cristiana, si es un proceso de un trabajo, de una profesión, habrá límites porque en la vida civil hay límites. Entonces, depende a qué te refieres. ¿Cómo se afronta la llegada de un recién nacido? Con alegría, con gozo. Hay que acoger esa nueva vida, cobijarla y comprometernos, papá y mamá, a forjar una persona de bien. ¿Cómo se afronta el ingreso al nido? Mira, doctor, yo no soy padre de familia, así que como siempre te lo digo, voy a responder con criterios generales. Un papá, una mamá, pues que llevan a su hijito al nido, estarán ilusionados de que vaya aprendiendo cosas. Pero ¿es fácil o difícil confiar el niño, la criatura, a un profesor de inicial que recién estás viendo o que has conversado o platicado muy pocas veces? Mira, yo no te puedo responder con autoridad porque yo nunca he llevado una criaturita a un nido. Eso tendrías que preguntárselo a una mamá, sobre todo las mamás, ¿no? Son las que llevan a los niñitos, a sus hijitos al nido. Yo me imagino que hay gozo, alegría, esperanza.
¿Y cuál es la garantía de ponerlo en un nido y ponerlo en manos de ese profesor de inicial? La garantía la tendrán que ver los papás. Habrán visto si es un buen nido o un mal nido. Yo creo que esa es responsabilidad de los padres. ¿Cómo se afronta el ingreso al colegio? ¿Cómo se afronta el ingreso al colegio? También con lo mismo, ¿no? Con esperanza. Se supone que se ha discutido, se ha dialogado papá, mamá sobre el colegio en el que van a estudiar sus hijos, y entonces está la esperanza de que en ese colegio se dé una buena formación. ¿Qué pasa si el niño le cuesta trabajo adaptarse al hecho de que tiene que pasar toda la mañana en un salón de clases en primero de primaria o en un jardín de kinder? Pasar 6 horas de toda la mañana desde que amanece hasta mediodía, hasta la hora de almuerzo, sin ver a su padre. ¿Cómo es ese proceso, esa adaptación? Mira, tu pregunta habría que hacérsela a un niño, ¿no? ¿Cómo está viviendo esas 6 horas, 7 horas, 8 horas? Yo desde mi experiencia, pues, te aguantas y punto, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Si no estás acostumbrado a tener 6 horas de clase, ya te irás acostumbrando, porque el hombre es un animal de costumbres. ¿Y el niño lo asimila fácilmente o le cuesta trabajo? ¿Cómo se le explica el hecho de educarse a temprana edad? Se le dice que tiene que ir al colegio y punto. Yo creo que ya tu pregunta está de más, ¿no? Sigue, hermano. ¿Cómo se afronta el ingreso a la universidad? ¿Cómo se afronta el ingreso a la universidad? Primero, que se prepare bien para entrar a la universidad, y luego enseñarle, pues, al joven, porque ya no es un niño, que debe de aprovechar ese tiempo de estudio, tiene que formarse para ser un buen profesional, no puede perder el tiempo. Y desde la fe, los papás tienen que decirles a sus hijos que en la universidad puede ser que se encuentren con personas que quieran lavarles el cerebro, que quieran mostrarles una visión deformada de la iglesia, de la fe. Si los papás son católicos, entonces van a prevenir a sus hijos, van a ayudarles con argumentos convincentes para que no se dejen engañar por aquellos que en las universidades no hablan bien de la iglesia o tienen una visión errónea sobre la fe católica. ¿Cuál es el camino para ser profesional en una universidad? 3 consejos, doctor: estudiar, estudiar y estudiar. ¿Por qué? Porque si no estudias, no estás aprovechando el tiempo. Lo propio de un estudiante es estudiar. Decía San Agustín: estudia si eres estudiante. Creo que más claro ni el agua, hermano. ¿Cómo se afronta el intercambio estudiantil? Yo nunca he vivido eso, así que no te podría responder. Yo me imagino que hay que aprovechar todas las oportunidades que se presentan. Si te mandan a una universidad del extranjero, aprovecha, no pierdas el tiempo, no te disipes, estudia. ¿Cómo se afronta el posgrado? Bueno, a ver, desde mi experiencia, Sí. el posgrado es una gracia, no todos hacen posgrado. Hay que aprovechar los estudios de posgrado, porque luego el posgrado ya no va a haber más tiempo para investigar. O sea, si tú me pides un consejo para los que están haciendo posgrado, aprovechen ese tiempo, porque luego ya viene la vida profesional, ya no van a haber tantas oportunidades para profundizar, para investigar. Entonces, aprovechen el tiempo de posgrado, sean una esponja donde asimilen todos los conocimientos que se les dan. ¿Cómo se afronta el hecho de tener una beca? No desperdiciar el tiempo. Ya lo he dicho, 3 consejos. ¿Cuáles son los 3 consejos? Estudiar,
Estudiar y estudiar. Listo, terminamos la entrevista, hermano. Bien. ¿Cómo se afronta tu primer examen? Estudiando, pues hermano, estudias y ya está. Y si te jalan, por algo te han jalado, ¿no? ¿Y qué se aprende de ese rojo? A ver, cuando a ti de te esa mala jalan, nota. cuando a ti te jalan, si eres fresco, te siguen jalando. Si eres responsable, te pones las pilas y comienzas a estudiar y te sacas la mugre, y los papás tienen que exigir a sus hijos, porque es muy importante que los papás estén detrás, sobre todo de los niños y los adolescentes. ¿Cómo se afronta tu primer test psicológico? No sé, porque a mí nunca me han hecho test psicológico en el colegio, entonces no se hacía test psicológico. Pero en términos generales, desde una cultura básica. ¿Cómo se afronta un test psicológico? Bueno, yo creo que ahí lo que tienes que hacer es llenar un test, marcar con unas pitas las preguntas que te dicen y punto, ¿no? Ser tú mismo. Con sinceridad, pues, ¿no? El test psicológico se hace con sinceridad. ¿Y qué tanto un test psicológico prueba tu autenticidad? La psicología tiene un valor, pero no es lo absoluto, así que no sobredimensionemos lo psicológico, tampoco hay que minusvalorarlo. Hay que colocar la psicología en su debido lugar. ¿Cómo se afronta tu primer test vocacional? Yo no he tenido test vocacional, hermano. Yo creo que hay que evitar encasillar la vocación en test o exámenes. Yo quería ser ingeniero cuando estaba en secundaria, era bueno en matemáticas, me pusieron en una academia de matemáticas, la Sigma, ya no existe, ¿no? ¿La qué? La Sigma. Ah, no le podría decir. Era un tigre en matemáticas, ¿ah? Sí. Entré a la uni, luego me viene la vocación a ser sacerdote. Nadie me ha tomado un test para entrar a la uni y luego para entrar al seminario. O sea, uno experimenta en su corazón lo que desea hacer, y aquí me tienes. Aquí tienes a este pecador, hermano. ¿Quién es este pecador? El padre Carlos Rosel. Gracias, doctor. Sigue. ¿Cómo se afronta tu primer examen de manejo? Yo me acuerdo que tenía 18 años, ya había cumplido 18 años, pero ya manejaba antes, ¿sabes? Voy a confesar un pecado, manejar sin brevete. Y mi mamá me dejaba el carro para meterlo al garaje, me acuerdo. Y fui al touring, pues, entonces en la playa Conchán creo que estaba, no sé si sigue. ¿Qué pasa, doctor? Tranquilo, hermano. Y todo estaba bien, ¿eh? Yo dije, aprobé. Y inclusive la cuadrada que era en paralelo la hice perfecto, pero solo tuve un error que no sabía yo, que había que voltear toda la cara para atrás para retroceder. Lo vi por el espejo, ¿no? Me dijo, no, tienes que voltear totalmente, y por eso me jalaron la primera. Pues la segunda ya fui tigre y me dieron el brevete. Al toquepala. Al toquepala porque estoy a Purímac. Sigue. ¿Cómo se afronta tu viaje de promoción? No tuve viaje de promoción, así que no puedo compartir esa experiencia. Pero el viaje que hizo en la Jornada Mundial de la Juventud con los religiosos. No, ese no es viaje de promoción. Bueno, un viaje. A ver, cuando era rector del seminario, decidí con los formadores, está el padre Jorge de vicerrector, el padre Roy, vamos a hacer una kermés para sacar fondos y llevamos a los seminaristas a Río de Janeiro. Gracias a Dios la gente colaboró y me fui con los seminaristas a Río de Janeiro. Yo era sacerdote, entonces tenía que estar a cargo de los chicos. Creo que eran como 50 muchachos que me llevé. Se me perdió uno, en la playa de Copacabana. Tuve que buscarlo. Fue una experiencia complicada porque tuve que hacer de niñera, o sea que no tengo tan gratos recuerdos porque no podía rezar tranquilo, no podía estar tranquilo porque estaba chequeando a todos los tigríos. Pero bueno, uno después se ríe, ¿no?, de lo que pasó ahí. Pero fue una experiencia interesante, pero también para quien hace de niñera no es tan pacífica la cosa. ¿Y qué es lo que... ¿Cuál es el hecho que más le provoca risa del viaje a Río de Janeiro, a Brasil?
Me provocó risa cuando buscamos al seminarista que se había perdido, lo buscamos, recorrí la playa, todo lado y lo encontré en la casa donde nos alojaba ya comiendo. O sea, uno está preocupado y él había llegado antes, se había adelantado y estaba comiendo bien tranquilito, ¿no? Ya, ¿y cuál fue su reacción? ¿Explotó? No exploté porque, bueno, sí me enojé un poco, pero tampoco es que soy muy explosivo. ¿Y lo castigó? No, le llamé la atención nomás. Pero me dio pena porque puso cara de padre me va a levantar el peso, pero le dije, oye doctor, ¿qué pasó? Pero ahí lo dejé, ¿no? Y cuando estaba en la playa de Río de Janeiro, armó la fogata y cantó Buenas noches querida vecindad al estilo del Chavo. A ver doctor, una jornada de la juventud es para rezar, o sea, se hace vigilia, se hace adoración, se hace alabanza, se hace rosario. Sigue doctor. Bueno. ¿Cómo se afronta tu campamento? ¿Algún campamento que hayas tenido? ¿Cómo se afronta? He tenido un campamento una vez en colegio y bueno, normal, ¿no? Es una experiencia para relajarse. ¿Cómo se afronta tu viaje de negocios o viaje profesional? A ver, yo nunca he tenido viaje de negocios, pero sí como ingeniero he viajado a diferentes lugares del Perú. O sea, he trabajado en Ayacucho, Cusco, el norte del Perú, y el viaje de un profesional tiene que ser lo propio de un profesional, es decir, comportarse como un profesional, uno va a trabajar y punto. Ya, y un viaje de negocios es un viaje de negocios, es un viaje profesional, o puede haber una que otra salida o uno que otro espacio de esparcimiento, de diversión, de entretenimiento sano y saludable. Si uno va a trabajar, lo cual no es óbice, no es un obstáculo para que tengas un tiempo de descanso sano esparcimiento. Sí. Y lo mismo si vas por negocios, vas a hacer negocios, y si quieres descansar o pasear, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Yeah. Dentro de los límites, dentro del control mesurado. Por supuesto, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Estamos hablando de un creyente, ¿eh? Mis respuestas son de un creyente. ¿Cómo se afronta la distancia a través de las cartas postales y mensajes en redes sociales? Cuando tú estás lejos de un ser querido, la distancia. Hay que comunicarse, ¿no? Si estás lejos, si estás fuera. Yo he estado 4 años en España, luego vine, luego volví 2 años, luego 1 año, 7 años en total fuera del Perú, 7 años. Y primero me comunicaba con postales con mi madre y luego vino el internet. Ahora tampoco es que he sido, y no lo soy ya, muy apegado a las cuestiones de medios de comunicación, de redes. No lo soy y no me nace. Y por eso soy muy escueto cuando escribo. Y mi mamá lo sabe, porque cuando mi mamá me escribe, le escribe 1 línea, 2 líneas, máximo. No soy de mandar pues 20 hojas, ni mucho menos. Nunca lo he sido. Sigue, doctor, acaba tu cuestionario rápido. ¿Usted nunca le mandó un manuscrito, un pergamino? No, nunca. Contando punto por punto, detalle por detalle. Igual cuando tú me escribes, ¿qué te contesto? Paz. No, ya está, ya me conoces. Me escribes tú 20 líneas. La vez pasada que me fui a Huancavelica me escribía, padre, ¿dónde está? ¿Qué te contesté? ¿Te acuerdas, no? Paz. No, hermano, tranquilo. Paz, ¿Por qué estabas desesperado? Ya venía todos los días a tocar la puerta. No estoy acá, pues hermano, estoy fuera. ¿Cómo se afronta la llegada de un primer amor? ¿Cómo se afronta la llegada de un primer amor? Bueno, es normal que un chibolo se enamore de una chibola, te ilusiones, son amores juveniles y ya es parte de la vida, ¿no? ¿Cómo se afronta la separación o divorcio? ¿Tu primera separación o tu primer divorcio? Cuando tronaste con esa persona.
cuando te Bueno, a cortaron. ver, vamos a aclarar unas cosas, ¿no? Una cosa son la etapa de enamorados, novios incluso, donde puede haber separación y es legítimo porque ves que no es la pareja de tu vida. Y otra cosa es cuando ya hay un matrimonio religioso. Y entonces ahí ya la cosa es más delicada porque el matrimonio religioso es para toda la vida. Uno con la bendición de Dios para toda la vida. Y entonces la iglesia permite la separación cuando se ha hecho ya la vida matrimonial un infierno. Ya es imposible la convivencia, ya se han agotado todas las posibilidades para restaurar la vida matrimonial y no se llega a una solución. Entonces se permite la separación, pero ninguna de las dos partes puede meterse con otra pareja. ¿Cómo se afronta la primera vez que tienes intimidad? ¿Cómo se afronta la primera vez que tienes tu pregunta intimidad? y voy a aclararlo. Las relaciones sexuales son correctas dentro del matrimonio. O sea, yo no voy a seguir más con ese tipo de preguntas, ¿ya? Ya, bueno. Claro, me parece bien que preguntes, porque eso es lo que preguntan los jóvenes. Sí, me padre, parece bien. disculpe. Entonces, las relaciones sexuales son correctas dentro del matrimonio. Si tú me hablas de relaciones sexuales bendecidas por Dios con el sacramento del matrimonio. Punto, Ya. ya dije todo. Sigue, doctor. ¿Cómo se afronta el hecho de tener una enfermedad en términos generales desde una cultura básica? Mira, te respondo con una cita bíblica, Colosenses 1:24. Apréndetelo, escucha. Colosenses 1:24. 1:24. Pero escucha, pues, doctor, escucha. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A ver, repite. No. Ya, otra vez, Colosenses 1:24, escucha. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo, que es la iglesia. Por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, tú tienes que unirte a la cruz de Cristo. ¿Cómo afrontas una enfermedad? Te unes a la cruz de Cristo. ¿Cómo se afronta la enfermedad de la persona que más quieres? O sea, no es tu enfermedad, sino es la enfermedad de la otra persona. Buena pregunta. Me parece que tu pregunta sí es correcta acá. ¿Cuántas veces nos encontramos los sacerdotes con el sufrimiento de familiares ante la enfermedad de alguien? Sí. Hay que pedirles que recen, que se acerquen a Dios, que pidan fortaleza, paciencia, mucha misericordia, porque atender a un enfermo implica eso, paciencia, fortaleza y misericordia. Y nos hace bien pensar cómo trataría Jesús a esa persona enferma. Hay que acompañar al enfermo y también hay que llevar al enfermo a los sacramentos. No es correcto decir, espero que esté agonizando para traer al sacerdote y le dé auxilio a los enfermos. No. Entonces yo le diría a los familiares de las personas enfermas que se preocupen de que reciban los enfermos el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cómo se afronta tu primer régimen de vacunación? Cuando te vacunan, cuando tienes tu primera vacuna. Tu primera vacuna, ¿cuándo habré tenido mi primera vacuna? Pero un bebito. Bueno, la vacuna del infante y la vacuna del coronavirus, pues, ¿no? Bueno, cuando uno es niño de repente tiene un poquito de miedo, ¿no? Que te metan la inyección. Bueno, simplemente si hay que vacunarse uno se vacuna por cuestión de caridad también, hay que cuidar la propia salud y la salud de los demás. Usted es pro vacuna. Cuando la vacuna es necesaria hay que vacunarse. Pero aclaro una cosa, las vacunas tienen que ser realizadas con procedimientos moralmente lícitos, es decir, no es correcto que se utilicen para hacer vacunas restos de fetos, abortos, manipulación genética. Eso es importante decirlo, ¿ya? Ya, padre. ¿Cómo se afronta tu primera hospitalización? Bueno, gracias a Dios no he tenido hospitalización, gracias a Dios, pero yo creo que tenemos que ser humildes y considerar nuestra finitud y dejarnos guiar por los médicos y ofrecer nuestra enfermedad a Dios. ¿Cómo se afronta tu primer internamiento psicológico? Su madre. En términos generales.
Que me está mandando a manicomio, todo tranquilo. No sé si yo tenga eso, ¿no? Pero ¿puedo hacer una broma o no? Sí, adelante, estamos engomeando. Usted sabe que No, yo soy. no. Yo tengo correa. No, pero te voy a hacer una broma que ojalá que no escandalice a la gente. Ya, bueno. Pero un sacerdote muy santo que conocí en Navarra, en la Universidad de Navarra, que era un confesor muy bueno, muy santo, muy ancianito también. Yo me iba a confesar con él cuando estudiaba allá en Navarra. Un sacerdote bien mayor, pero muy santo, muy piadoso. Le decía siempre a Dios: Diosito, te pido dos cosas: que nunca me vuelva ni loco ni maricón. Sigue. Padre, ¿y qué es lo que aconseja desde el punto de vista de un cura al que está internado psicológicamente? ¿Cómo se lidia con otros enfermos dentro de ese pabellón? Y ahora si tu pregunta me parece más interesante. Mira, he tenido la oportunidad de atender centros psiquiátricos. En mi anterior parroquia tenía un centro psiquiátrico y tenía liturgia de la palabra con ellos. Hay que tener mucha paciencia con las personas que tienen demencia. Son personas que también ven al sacerdote con cariño, ¿ah? No sé por qué, pero por lo menos en mi caso, puro loco me busca, hermano. Pero ven al sacerdote con cariño y hay que aprovechar para que los acerquemos a Dios. Los acerquemos a Dios, les llevemos por caminos de oración. No te olvides que hay una presencia de Jesús en la persona enferma, ¿no? Y el enfermo mental pues sufre, y en el sufrimiento está siempre presente Dios. En la misericordia de uno se hace presente Dios mismo, Dios verdadero. Sí, sí, claro. Hay que tener paciencia porque las personas con enfermedades mentales son tercas, testarudas, cargosas. No es fácil atender a las personas con demencia, pero bueno, la gracia de Dios actúa y mostremos a esas personas lo que tú has dicho, la misericordia de Dios. ¿Cómo se afronta tu primer retiro? A ver, mi primer espiritual retiro yo lo viví cuando estaba preparándome para la confirmación. Es una experiencia bonita, hay que ir con buenas actitudes. Yo le diría a los jóvenes que vayan con buenas actitudes. A veces van con malas actitudes, piensan que es algo aburrido, o van en plan de meter vicio. No, que vayan con buenas actitudes, con el corazón abierto para encontrarse con Dios. ¿Qué es lo que se espera en tu primer retiro? Que te encuentres con Cristo, que tengas una experiencia de Dios, que salgas renovado, que tu fe se fortalezca. ¿Qué es lo que define tu primer retiro para los próximos retiros? La responsabilidad, como has vivido ese retiro. ¿Con qué responsabilidad has vivido? ¿Has sido para encontrarte con Cristo o para meter show? Esa es la pregunta, ¿no? Para los jóvenes, digo yo. ¿Cómo se afronta la pérdida de tus papás? Bueno, la pérdida de un padre, una madre debe ser muy doloroso. El caso concreto mío, la pérdida de mi padre iba a ser un año. Evidentemente es un dolor, una tristeza, pero como creyente yo rezo por su alma. Yo no soy Dios para decir dónde está. Yo no puedo decir ya está en el cielo, tampoco puedo decir que sea condenado. Simplemente rezo por su alma, confío en la misericordia de Dios y que el Señor lo acoja en su reino. ¿Usted cree que ahora su padre goza de vida eterna? Yo creo que mis oraciones le ayudan. Yo creo que Dios es infinitamente justo y misericordioso. Yo creo que el Señor tendrá misericordia de mi padre y yo creo que lo que a mí me toca es rezar por él. ¿Cómo se afronta la pérdida de un hijo? Mira, esto no te lo puedo decir porque no tengo hijos ni tendré, pero... Pero hijos putativos, hijos postizos, hijos adoptivos, hijos... No, lo que te puedo decir es lo que he visto y he experimentado, sobre todo de mamás que pierden a sus hijos.
eso sí te puedo decir, es un sufrimiento enorme, son heridas muy profundas y por eso es importante una pastoral del duelo, una pastoral que acompañe a los padres que han perdido a sus hijos. ¿Cómo se afronta la pérdida de un hijo abortado? Agradezco tu pregunta porque nos encontramos con una sociedad que promueve el aborto y el aborto es un asesinato. Entonces yo a las mamás que han abortado les invito a que se confiesen, lo primero, que experimenten la misericordia de Dios, que pasen por un proceso de sanación, porque son heridas profundas las que quedan en una mamá que ha abortado. Y la medicina ya existe, se llama Jesucristo. Y que se conviertan en mujeres pro vida, que reparen promoviendo la vida, promoviendo todas las campañas en favor de la vida, promoviendo la defensa del concebido no nacido. Todos tenemos que ser defensores de la vida y no permitir que esta mentalidad abortista siga ganando terreno. ¿Cómo se afronta tu asilo? Es una pregunta que convendría que todos nos hagamos porque todos vamos a envejecer, todos vamos a envejecer. Como tú me has escuchado muchas veces, los años hacen pape, pipo, pu. Pasan, pisan, pesan, pisan, podan y pudren. Se ve que eres mi discípulo, dame la mano, doctor. Tranquilo. Tranquilo, brother. Cuídate. Tranquilo, todos vamos a envejecer, así que es bueno con humildad asumir que va a haber un momento en que ya no vamos a tener el dinamismo, la fuerza, el vigor que tenemos cuando somos jóvenes. Y es bueno dar un paso al costado. Es bueno decir hasta aquí nomás, que vengan nuevas generaciones, vamos a dar paso a otras personas. ¿Cómo se afronta tu asilo político? Oye, hermano, pero yo no soy político, pues. Bueno, un asilo político, ¿cómo se afronta? Bueno, a ver, en primer lugar tendría que haber motivos para tener ese asilo político, ¿no? Una persecución, un gobierno dictatorial, el peligro de que se violenten nuestros derechos. Es legítimo el asilo político, es legítimo, la Iglesia lo permite, pero por motivos verdaderos, no por cualquier cosa, ¿no? Un narco no va a pedir asilo político, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar? Bueno, que sea un tiempo de reflexión, que sea un tiempo de trabajo. ¿Cuántas personas han utilizado el tiempo de asilo político para escribir un libro, una memoria, para un estudio? Entonces, aprovechar el tiempo. ¿Cómo se afronta un vicio? El vicio está para ser erradicado. ¿Cómo se afronta un vicio? Erradicándolo, pidiendo la gracia de Dios y colaborando. Tengo el vicio del internet, pues voy a tener un plan de vida, no voy a estar todo el día metido en las redes, voy a rezar para pedirle al Señor la gracia, la fuerza de no estar conectado con las redes 24 horas. ¿Cómo se afronta el hecho de estar en un albergue? Con humildad, sabiendo que ya no somos jóvenes, dejarnos guiar, dejarnos conducir. Me viene a la memoria lo que Jesús le dijo a Pedro: cuando eras joven, tú ibas a donde querías. Cuando pasen los años, otros te seguirán y te llevarán a donde no quieres. Entonces, dejémonos guiar por aquellas personas que nos van a cuidar cuando entremos a la vejez. ¿Cómo se afronta el hecho de estar en Maranguita? La cara opuesta, la cara anversa de la moneda. No necesariamente eres viejo, eres joven y estás en un albergue. ¿Cómo se afronta ser un delincuente y estar en Maranguita? Sí. Mira, doctor, si una persona es delincuente, hay que ayudarle a que salga del mundo de oscuridad en la que se encuentra. A veces no es fácil porque hay una serie de factores. Por ejemplo, muchas veces los delincuentes vienen de familias mal constituidas. Entonces es un problema complejo.
hay que ayudar a ese delincuente a que su internamiento en Maranguita, Castro, Lurigancho, sea un tiempo de conversión y se une lo espiritual, lo psicológico, lo humano, etc. No es tan fácil reformar a una persona que tiene años en la delincuencia. Usted cree firmemente y es un convencido en ocupaciones para internos de un penal. Sí, porque con la experiencia no mucha que tengo en tratar a estas personas, he visto que cuando se les da oportunidades de trabajo y acompañamiento, pueden salir adelante. Pero hay que estar detrás, porque los vicios a veces están bien arraigados y hay que tener paciencia. Vamos cerrando, hermano, ya. ¿Qué tan importante es consumir esos productos, esos productos hechos por internos en un penal? Es una forma de vivir la caridad y es bueno comprarles galletitas o artesanías que hacen porque se les fomenta el trabajo, se les promueve y de esa manera estamos ayudándoles. Y es una manera de vivir una obra de misericordia, visitar a los presos. No siempre podemos ir a una cárcel, pero sí podemos adquirir productos que se hacen en las cárceles. ¿Y qué opinión le merece Centro Victoria? Hermano, todo lo que sirve para difundir el bien, aunque lo hagan los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, hay que apoyarlo. ¿Cómo se afronta el hecho de haber tocado fondo? Si tú no te dejas ayudar, no vas a salir del fondo. Una persona drogadicta, un alcohólico, alguien dominado por la pornografía, necesita ayuda. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo salir cuando he tocado fondo? La respuesta es, déjate ayudar, por Dios y por los demás. ¿Qué tan consciente debo de ser de mi mal, de lo que tengo? ¿Qué tan consciente? ¿Qué tanta conciencia debo de tener? En tu pregunta de Dios está la respuesta, porque has tocado fondo. Has tomado conciencia que ya estás recontra embarrado. Toma conciencia de eso y reacciona. ¿Cómo se afronta el desempleo? Mira, has tocado un tema trágico que se me parte el corazón. ¿Cuánta gente viene a pedir trabajo? Es algo trágico encontrarse con personas, padres de familia, que no tienen trabajo. Y para abordar este tema, en primer lugar están las autoridades, para eso están las autoridades, para abrir oportunidades de trabajo a todos. Luego la persona que está sin trabajo hay que acompañarla. Muchas personas vienen a buscar al sacerdote para pedir consejo, hay que animarlas. Yo recomiendo mucho la devoción a San José y muchas veces he escuchado testimonios bonitos. Padre, gracias, conseguí trabajo. Usted me dijo, recen de San José, conseguí trabajo. San José es un santo que ayuda mucho a conseguir trabajo. También está San Cayetano, San Expedito, que lo hace todo rapidito. Sí, tu santo favorito, San Guchito, hermano. Pero bueno, yo diría animar a esas personas a pedirles también que pidan luces al Espíritu Santo para que encuentren opciones. A veces están esperando que los contraten, pero puede ser que ellos surjan por su cuenta, hagan un negocio, un emprendimiento, etc. Y a la última pregunta, doctor, me voy. ¿Cómo se afronta tu primer puesto de trabajo? Con responsabilidad. Yo me acuerdo mi primer trabajo fue en Ayacucho, tenía 22 años, era egresado de la uni y estaba ilusionado, con ánimo. Y no hay que perder eso, la ilusión y el ánimo. Y me acuerdo como sacerdote recién ordenadito, la ilusión, el ánimo, y gracias a Dios creo que no lo he perdido, ni la ilusión ni el ánimo, y espero no perderlo. Pero uno siempre recuerda con cariño los primeros días en los que se inicia en algo, como ingeniero, como sacerdote. Y también es importante dejarse corregir. Cuando me ordenaron sacerdote, los domingos me olvidaba del credo y mi mamá me corrigió. Me dijo, te estás olvidando del credo. Es importante dejarse corregir.
Hay cosas en las que uno pues ya es de fábrica, ¿no? Padre, habla muy fuerte. Ya no puedo bajar el tono de voz, ¿no? Pero honestamente, es mi voz, no es que imposte, es mi voz es muy fuerte. Y bueno, cada uno tiene su estilo, pues, ¿no? Doctor, lo último. ¿Cómo se afronta tu primer ascenso? Con humildad, yo te diría con humildad, yo no he vivido eso, de ascender porque soy ingeniero y punto, soy sacerdote y punto, y ya está, ¿no? Pero si te ascienden en tu trabajo, da gracias a Dios, esfuérzate, progresa y ahorra. ¿Cómo se afronta tu primer sueldo? ¿En qué te lo gastas? Tu primer En sueldo. cosas útiles. Sería bonito para aquellos que son solteros que inviertan en su casa, ¿no? Sería bonito, papá, mamá, aquí tengo un porcentaje de mi sueldo como gratitud por lo que tú has hecho por mí. ¿Cómo se afronta tu primer negocio? Tu primer negocio. Bueno, si te va bien, anda ahorrando, haz obras de misericordia. Si te va mal, no te desanimes, de repente falta ajustar cosas, mira que tienes que ajustar. ¿Cómo se afronta tu primer nombramiento? Como el hecho de ser canónigo. No, hermano, Tu ser primer canónigo para mí es nombramiento. irrelevante, hermano. Yo soy un cura de pueblo, hermano, y punto. ¿Ya? Sí. No, pero ¿cómo se afronta el hecho de ser nombrado canónigo? O tu primer nombramiento. Mira, hermano, no me ha quitado la paz nunca ser canónigo, es más, hace como 2 años y medio que no voy porque no puedo. No me hace ninguna ilusión ponerme la gorrita y la vestimenta morada. Bueno, pues ahí está el cargo y punto, ¿no? ¿Cómo se afronta tu primera resolución directoral? Esta es la última ya, ¿no? Porque tengo que cortar ya, ¿no? Ya, la última. pero ya, Resolución, directoral, o sea, entiendo. cuando... Ya estás preguntando ya cosas absurdas, directoral. Bueno, Está ya. floreando. Otra pregunta y terminamos. Ya, a ver. ¿Cómo se afronta el hecho de recibir tu primera herencia? Mi primera herencia. Sí. Bueno, no sé, porque la verdad que... No, pero en términos generales, desde una cultura básica. Bueno, tú recibes tu herencia y con responsabilidad verás en qué aplicas ese dinero, esos bienes. Lo que sí, aprovecho tu pregunta, es, por favor, hermanos, no se peleen por una herencia. Eso sí quisiera remarcar. Por favor, no dejemos que el diablo se meta en nuestra familia. ¿Cuántas veces por una herencia los hermanos terminan odiándose? Así que, con paz y tranquilidad, recibamos lo que han dejado nuestros padres. Si hay cosas que vemos que no son justas, oremos y dialoguemos y punto. Muchas gracias. Profesor, una última consulta, rebobinando. ¿Cómo afronta un discapacitado el hecho de recibir su primera resolución directoral que lo acredita como discapacitado? Ya, esa es otra cosa. Yeah. Bueno, yo me saco el sombrero por tantos chicos con discapacidad, porque no hay personas discapacitadas, ¿quedó claro? ¿No? Sí. Entonces, hay chicos con discapacidad que hacen emprendimientos muy buenos y yo me alegro cuando me muestran, y de hecho veo que me muestran cosas que han logrado. Una vez, ¿te acuerdas que viniste bien contento a tocarme la puerta? Sí. Te había nombrado en OMPE, creo, ¿no? Sí, delegado de Junta Vecinal. Pucha, dame la mano, hermano, ¿no ves? Ya. Tus logros son mis logros, pero ¿delegado de dónde? De Junta Ya, Vecinal. tranquilo, doctor. Ya. ¿No ves? Me alegra que progreses y te felicito. Y entonces todo lo que logra una persona que tiene límites, y todos tenemos límites, nos tiene que alegrar a todos, doctor. Ya. Bueno, muchas gracias. Padre, ¿cómo se afronta el hecho de dejar un legado? Miren, con esto ya termino. ¿Ah? Ya. El legado que tienes que dejar es la huella de Cristo, hermano. Que la gente diga, aquí pasó Freddy porque dejó la huella de Cristo. Porque donde estaba, representaba a Cristo. Porque todo lo que hacía con sus videos era para la gloria de Dios. Gracias, Padre, doctor. un ultimito, ¿cómo se afronta el hecho de que te rindan tributo y homenaje? Y ya. ¿Cuál es el mejor homenaje? ¿Cuál es el mejor tributo?
No, acá hay una cosa. ¿Cómo se afronta? La gloria para Dios, hermano. Como San Juan Bautista. Él, Cristo, tiene que lucirse. Yo no, Cristo. Conviene que Él crezca, que yo disminuya. Entonces, respondo, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Gracias, Freddy, rezo por ti. Ánimo, que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis en Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. No se pierde el correo mariano, su boletín informativo de la Arquidiócesis de Lima a cargo de Monseñor José Ignacio Alemán y Grau. También no se pierdan los programas radiales del padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe, los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú, y los domingos el programa Hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en cualquier aparato, dispositivo de audio, de sonido. Lo puedes sintonizar en el fanpage, en la página de Facebook de Radio María Perú. Esa página de Facebook, ese fanpage con la Virgen en tonos turquesas, pasteles y celestes. Y lo puedes sintonizar en la página web de Radio María Perú en Google. Y también no deje de comprar, no deje de regalar, no deje de compartir, no deje de leer los libros del padre Carlos Rosel de Almeida, Los ratitos, como un ratito con la Virgen María, El brazo que sostuvo a Dios y Semillas de Misericordia, de venta en librerías Paulinas, en librería San Pablo, en librería Santa Agustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco, en la librería Salesiana de la primera cuadra de la Avenida Brasil y en la librería Salesiana del Mercado de Magdalena del Mar, al frente de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús y en toda la plaza de Tupac Amaru de Magdalena del Mar. Gracias. Amén, doctor.